Si todavía no tienes dinero ahorrado, hay algo que probablemente no quieres escuchar. No es un problema de dinero, es un problema de identidad, porque la mayoría de las personas no vive sin ahorrar por falta de ingresos. Vive sin ahorrar porque nunca se convirtió en alguien que ahorra. Y esa diferencia parece pequeña, pero cambia toda tu vida financiera. La mayoría cree que el problema es cuánto gana, pero casi nunca es eso. El verdadero problema es otro. El problema es que nunca construyeron una identidad financiera. Y sin identidad no hay hábito. Y sin hábito ningún ingreso es suficiente. Por eso la pregunta importante no es cuánto dinero ganas. La pregunta real es esta: ¿cuánto poder de decisión estás construyendo? Porque el dinero ahorrado no es solo dinero, es margen. Y cuando no tienes margen, tu vida empieza a funcionar de una forma muy distinta. Empiezas a aceptar cosas que en realidad no quieres aceptar. Empiezas a tolerar trabajos que no respetas. Empiezas a decir sí cuando en realidad quisieras decir no, no porque quieras, sino porque no puedes permitirte otra opción. Hay una creencia muy común que casi nadie cuestiona: la idea de que no se ahorra porque no alcanza, que primero hay que ganar más, que cuando llegue ese aumento, cuando termines de pagar esa deuda, cuando pase este momento difícil, entonces sí vas a empezar. Pero si observas la vida real, te das cuenta de algo incómodo. Ese momento casi nunca llega. Cuando sube el ingreso, sube el estilo de vida. Cuando se paga una deuda, aparece otro gasto. Cuando termina una etapa difícil, aparece otra responsabilidad. Y la vida sigue avanzando mientras el ahorro sigue postergándose. No porque la gente sea irresponsable, sino porque nunca cambiaron la forma en que se ven a sí mismos frente al dinero. Hay algo que ocurre una y otra vez cuando las personas empiezan a ganar más. No empiezan a ahorrar más, empiezan a gastar más. Mejores restaurantes, un coche más caro, una casa más grande, suscripciones nuevas, pequeños lujos que parecen inocentes, pero que poco a poco ocupan todo el espacio financiero disponible. Y eso pasa porque la identidad financiera sigue siendo exactamente la misma. Si alguien se ve a sí mismo como una persona que vive al día, cualquier ingreso adicional terminará absorbido por el presente. El dinero no cambia tu identidad. Tu identidad decide qué haces con el dinero. Pero aquí aparece algo que casi nadie explica con claridad. No ahorrar no es solo un error financiero. Es una forma de vivir sin margen. Y vivir sin margen tiene consecuencias profundas. El margen es una de las cosas más subestimadas en la vida moderna. El margen es lo que permite pensar con calma. El margen es lo que permite decir no. El margen es lo que permite tomar decisiones sin desesperación. Cuando no tienes margen, tu vida empieza a organizarse alrededor de la urgencia. Si el trabajo te trata mal, te quedas. Si aparece una oportunidad, no puedes tomarla. Si necesitas tiempo para aprender algo nuevo, no puedes permitirte parar. Si algo sale mal, cualquier pequeño problema se convierte en una crisis. Sin margen no decides, reaccionas. Piénsalo de esta forma: dos personas pueden ganar exactamente lo mismo, pero si una de ellas tiene reservas y la otra no, sus vidas funcionan bajo reglas completamente diferentes. La persona que tiene ahorro puede negociar, puede esperar, puede analizar opciones, puede rechazar lo que no le conviene. La persona que no tiene ahorro vive bajo presión constante. Cada decisión está condicionada por la necesidad inmediata. Y cuando alguien vive bajo presión constante, su capacidad de decidir bien se deteriora. La presión empuja a aceptar lo urgente en lugar de elegir lo importante. Ahora hay otro fenómeno que ocurre cuando no se ahorra y casi nadie lo menciona. Es algo silencioso, algo que ocurre lentamente. Podríamos llamarlo erosión de posición. Muchas personas creen que si no ahorran, al menos se quedan donde están. Pero en finanzas quedarse quieto no significa quedarse igual, significa retroceder. Porque el mundo sigue moviéndose mientras tú permaneces en el mismo punto. Los precios cambian, las oportunidades cambian, el costo de la vivienda cambia, el costo de la educación cambia, el costo de los errores cambia. Cada año sin ahorro te deja en una posición más frágil frente a lo que pueda pasar. Pero el problema más profundo no es económico, es psicológico. Cuando no tienes ahorro, tu mente empieza a operar en modo supervivencia. Cada gasto inesperado se siente como una amenaza. Cada factura genera tensión. Cada decisión financiera se vuelve emocional. Y cuando las decisiones se toman bajo presión emocional, la calidad de esas decisiones cae. Empiezan las compras impulsivas, las decisiones rápidas, las soluciones de corto plazo que luego generan problemas más grandes. Se crea un ciclo, no hay ahorro.
aparece un problema. El problema genera estrés. El estrés genera decisiones impulsivas. Esas decisiones reducen aún más el margen y el ciclo vuelve a empezar. No es un problema de inteligencia, no es un problema de fuerza de voluntad. Es una estructura que se retroalimenta. Por eso muchas personas sienten que trabajan cada vez más, pero avanzan cada vez menos. Ahora bien, aquí aparece otra pregunta importante. ¿Por qué algunas personas empiezan a ahorrar incluso cuando no ganan mucho, mientras que otras nunca lo hacen aunque sus ingresos aumenten? La respuesta no está en el ingreso, está en la identidad. Las personas no cambian su comportamiento financiero por consejos. Cambian su comportamiento cuando cambia la historia que cuentan sobre sí mismas. Si alguien se ve como una persona que algún día empezará a ahorrar, ese día siempre estará en el futuro. Pero cuando alguien empieza a verse como una persona que construye margen, incluso pequeñas decisiones empiezan a alinearse con esa identidad. El ahorro deja de ser una obligación, se convierte en una señal de quién eres. Cada vez que reservas una parte de tu ingreso, aunque sea pequeña, estás enviando un mensaje a tu propio cerebro. Estás diciendo, soy alguien que construye estabilidad, soy alguien que crea opciones, soy alguien que no vive completamente a merced de las circunstancias. Y esa identidad empieza a cambiar tu comportamiento, empiezas a evaluar mejor los gastos. Empiezas a pensar 2 veces antes de comprometer ingresos futuros. Empiezas a valorar más la estabilidad que la gratificación inmediata. Poco a poco tu posición empieza a cambiar. Ahora bien, muchas personas dicen algo que suena razonable, pero que en realidad es peligroso. Dicen, primero quiero invertir, después ahorraré. La idea suena inteligente. Invertir parece más sofisticado, más estratégico, pero hay un problema. Invertir sin ahorro previo es como construir un edificio sin cimientos. Las inversiones suben y bajan, los mercados fluctúan, las oportunidades requieren paciencia. Y sin margen financiero, la paciencia desaparece. Cuando alguien invierte sin tener reservas, cualquier caída del mercado se vuelve insoportable. Cualquier retraso en los resultados se siente como una amenaza. Entonces ocurre algo muy común. Se vende en el peor momento, se abandona la estrategia, se toman decisiones impulsivas, no porque la inversión fuera mala, sino porque la persona no tenía margen psicológico para sostenerla. El ahorro no es lo opuesto a invertir. Es lo que hace posible invertir con inteligencia. Por eso el primer objetivo financiero no debería ser encontrar la inversión perfecta. El primer objetivo debería ser construir estabilidad. Y aquí aparece la pregunta práctica. ¿Dónde se empieza cuando el margen es pequeño? No se empieza con una cantidad específica. Se empieza con consistencia. La consistencia cambia algo más profundo que el dinero. Cambia la identidad. Una reserva pequeña, construida mes a mes, demuestra algo poderoso. Demuestra que puedes sostener el comportamiento en el tiempo. Y esa demostración cambia la relación que tienes con el dinero. Hay 3 decisiones simples que suelen marcar el inicio de ese cambio. La primera es ahorrar antes de gastar, no después, no con lo que sobra, sino primero. La segunda es separar ese dinero de la cuenta que usas todos los días. Cuando el dinero está demasiado cerca, el cerebro lo interpreta como disponible. La tercera es darle un propósito concreto, no solo ahorro, sino capacidad de elegir, capacidad de resistir presión, capacidad de tomar decisiones. Y algo curioso ocurre cuando una persona alcanza unos meses de gastos en reservas. El mundo no cambia, el trabajo no cambia, los ingresos no cambian, pero la relación con el dinero sí cambia, la ansiedad baja, la urgencia disminuye. Las decisiones empiezan a tomarse con más calma. De repente ya no estás reaccionando a todo, empiezas a elegir, y esa es la diferencia que muchas personas tardan años en entender. El dinero no es solo un número, es estructura, es posición, es margen de decisión. Y ese margen no aparece de repente en el futuro, se construye poco a poco en el presente. Por eso vale la pena volver a la pregunta inicial. ¿Qué estás esperando para empezar a ahorrar? Si la respuesta es el momento correcto, ese momento probablemente nunca llegará. Si la respuesta es ganar más, recuerda que más ingresos, sin identidad financiera, solo producen gastos más grandes. Y si la respuesta es que todavía no sabes invertir, la respuesta es simple. La inversión no empieza con una oportunidad, empieza con una base. Y esa base es el ahorro consistente que construye margen. Porque al final el dinero no se trata solo de cuánto tienes. Se trata de cuánto control tienes sobre las decisiones de tu propia vida. Y cada mes que pasa, sin construir ese margen, es un mes en el que tu yo del futuro tendrá menos opciones, menos libertad, menos espacio para decidir y más presión para aceptar lo que simplemente aparezca.
Si este tipo de análisis te ayuda a ver el dinero desde otra perspectiva, considera suscribirte al canal y dejar un like en el vídeo. Eso ayuda a que más personas encuentren este contenido. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.